Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy volvemos con la sección de noticias impactantes que no te cuentan. Ya sabéis, aquellas que están relacionadas con el misterio en general. Ciencia, astronomía, arqueología, alta extrañeza, ovnis y, en esta ocasión y más que nunca, una extraña conspiración que se cierne sobre Donald Trump. Porque la primera noticia que os voy a hablar trata de una especie de teatro que se ha montado mientras cenaba el señor Trump y supuestamente le han disparado. Vamos a empezar con esa noticia, pero ya os digo, esta sección es legendaria en el canal porque analizamos lo que ocurre de máxima actualidad y no aparece en televisión. Así que ponte cómodo porque vamos a empezar con noticias impactantes en el mundo del misterio. Primera de las noticias. Intentan acabar, supuestamente, con la vida de Donald Trump. Esto ocurrió el día de ayer, día 26 de abril, cuando varios representantes de la Casa Blanca se encontraban en Washington Hilton, en Washington DC, y allí, de repente, empiezan a escuchar una multitud de disparos. Se encontraba Donald Trump, Melania Trump, el vicepresidente también Vance. Estaban todos allí cenando normal. Cuando se les acerca una persona con una nota, no sabemos qué dice la nota ni de qué están hablando, pero mientras estaba mostrando eso, se escuchan disparos y cunde el pánico. Todo el mundo echa a correr, menos unos extraños señores que, mientras hay pánico y disparos, empieza a comer como si no estuviese ocurriendo nada. Este hecho me llama la atención, ¿vale? Porque todos podemos pensar, ¿qué hace ese hombre que no se inmuta ante posible ataque terrorista o disparos o lo que sea? ¿Por qué sigue comiendo? Y claro, yo he encontrado en mi vida a mucha gente que está alelada y le da igual que explote, yo que sé, un meteorito enfrente suya, que va a seguir comiendo. Yo me encuentro a gente así muchas veces, desgraciadamente. Pero también podría ser una especie de teatro que alguien ha montado para vete tú saber qué cosa. Entonces nos dice la prensa que tienen un sospechoso llamado Cole Thomas Allen, de 31 años, quien aparece corriendo allí en el Washington Hilton con intención de ir a por el propio Donald Trump. Este hombre estaba alojado en el mismo hotel y portaba varias armas. Se dice que tenía escopetas, pistolas, cuchillos. Pero atención porque esto es muy fuerte, ¿eh? Porque 2 horas antes de todo este incidente, la propia representante de la Casa Blanca, 2 horas antes dijo: esta noche habrá disparos. Como haciéndose la graciosa, como que será emocionante. Vamos a escucharlo, ¿eh? Is ready to rumble. I will tell you, this speech tonight will be classic Donald J. Trump. It'll be funny, it'll be entertaining. There will be some shots fired tonight in the room. ¿Cómo? ¿Cómo que va a haber disparos esta noche y nos lo dicen en la cara? ¿Cómo puede ser? ¿Es una casualidad? ¿Se intentó hacer la graciosa y vaya, ocurre o nos están revelando un plan teatral que estos se han montado? Me parece extremadamente fuerte que nos lo lancen en la cara y se ríen de nosotros, ¿eh? Pero realmente no se sabe qué han hecho con este chico ni qué hay más allá. Lo que sí que sabemos es lo que dijo Donald Trump después de este supuesto ataque. Él dijo a Fox que el ataque se ha producido por el odio profundo hacia los cristianos. ¿Qué está diciendo el señor Trump? Pues lo que todo el mundo sospecha, un ataque que quizás se ha teatralizado para mover a grandes masas a ciertos objetivos, que sabe muy bien Trump cuáles son. Pero yo no quiero hacer juicios, yo os estoy presentando las noticias tal cual han ocurrido y vosotros sacáis vuestras propias conclusiones. ¿Será todo verdad? ¿Será un teatro? No lo sé, pero esto es lo que ha ocurrido en el día de ayer. Siguiente noticia, volvemos con Spielberg. Como sabéis, hay una tremenda expectación por su película que se estrenará en junio, el día de la revelación. Y después de liberar una serie de trailers sobre esta película sobre una invasión extraterrestre, pues parece ser que hay una persona, el Dr. Richard Boylan, quien ha estado interpretando los sonidos que aparecen en esta película
y dice que Spielberg conoce datos reales sobre el fenómeno ovni que va a colar en la película. Y él se centra en los chasquidos de la mujer de rojo, personaje de Amy Blunt, que empieza a hablar con unos chasquidos extraños, como si fuese un lenguaje extraterrestre. Pues el doctor Richard Boylan dice que esos chasquidos los ha sacado de una raza extraterrestre hipotética llamada los esticanos, que serían seres con aspecto de mantis religiosa. Esto proviene del llamado caso Trinity de 1945, que fue muy cercano a Roswell, pero anterior, y fue investigado por el mítico Jacques Vallée. Ya sabéis, el mítico Jacques Vallée quizás es uno de los mejores ufólogos del mundo, junto a Paola Harris. Pues bien, ellos, en el caso Trinity, estuvieron describiendo una serie de criaturas con aspecto de mantis, unos seres extraterrestres que estarían en la jerarquía, en lo más alto, correspondiendo a otro tipo de seres, y tendrían capacidades de telepatía y de abducción. El caso es que, según este doctor Richard Boylan, Spielberg conoce el caso, conoce a los esticanos y de alguna forma los ha querido incorporar en su último tráiler. ¿Qué os puedo decir yo de esto? Pues mira, llevo muchísimos años estudiando casos ovni. Y cuando hay alguien que empieza a catalogar razas o especies, a mí no me gusta, o yo creo que no es correcto, porque no sabemos nada. ¿Y si es una falsa ilusión el aspecto de estos seres? ¿Y si juegan con nuestra mente para proyectarnos una figura de un ser extraterrestre arquetípico y no es así? Yo no creo que se puedan catalogar, Ojo, quizás se puede catalogar los avistamientos, pero no las especies, porque no sabemos la naturaleza de estos seres. Porque claro, hay que diferenciar que una cosa es catalogar casos donde aparece el típico Grey Alien, o el típico extraterrestre de aspecto nórdico, o el típico mantis también, o el reptiliano. Una cosa es eso, y otra cosa es asegurar, no, estos son de esta especie, y estos son de esta otra especie, que tienen una especie de consenso intergaláctico, que vienen de no sé cuántos. Esto se lo están inventando las personas que entran en la ufología. No es correcto, no es inventando, es interpretando, porque no sabemos absolutamente nada de la naturaleza múltiple de lo que nos visita. Son inteligencias superiores que proyectan imágenes absurdas muchas veces. No me canso de decirlo, hay muchos casos donde son cubitos que flotan, pingüinos verdes. La temática de lo absurdo a mí me da a entender que lo que hay detrás del fenómeno extraterrestre no es algo físico y catalogable, sino más complejo, dimensional, con formas invisibles que se adaptan al cerebro que es el testigo o la víctima en ese caso. ¿Spielberg sabe de toda esta narrativa? Pues quizás sí, pero para la gran revelación, como él dice, o para vender muchas películas, también puede ser. El caso es que no podemos descartar que quizás conozca algunos datos importantes, reales, de esa gran desclasificación y cuele algunos datos en la película. Posiblemente. Pero también quiere hacer caja, Eso que todo el mundo lo sepa. Siguiente noticia. Se quiebra el domo de Runit. ¿Sabéis lo que es esto? Pues esto es un problema a nivel global. Mirad, entre 1946 y 1980, Estados Unidos hace 67 pruebas nucleares en los atolones de Enewetak y Bikini, allí en el Océano Pacífico, muy cerca de la isla de Runit. ¿Y qué pasa? Pues que estas pruebas nucleares eran ultra radioactivas. Los residuos radiactivos se contaban a miles de toneladas. ¿Qué ocurrió? Pues que allí teníamos plutonio 239, que se degrada a los 24.000 años, entre muchas otras cosas. Decidieron hacer una especie de cúpula, enterrarlo todo y dejarlo allí. ¿Qué pasa? Pues que han descubierto que se ha agrietado, que está filtrando todo al mar, que el aislamiento inferior se ha roto y el agua marina está arrastrando todas esas toneladas de radioactividad a los océanos, pero de forma brutal,
Sobre este tema tenemos una experta llamada Ivana Nikolic-Hughes de la Universidad de Columbia, que dice lo siguiente: dentro de unos cuantos años, el nivel del mar irá subiendo hasta el 2100. Cuando llegue al 2100, podrá subir tanto como para colarse por las grietas más grandes de esta especie de cúpula, acelerando enormemente la dispersión de radionucleidos y provocando una crisis a nivel mundial en cuanto a contaminación radioactiva. El gobierno de las Islas Marshall ha avisado a Estados Unidos de que no tiene recursos para contener esto y que se haga algo al respecto, porque esto es un desastre mundial dentro de unos años seguro. Para que veáis los regalitos que hay por ahí ocultos en la Tierra, de los cuales se guarda silencio porque no interesa. No interesa para la economía del gobernante de turno. Siguiente noticia, y atención. Por primera vez en la historia se logra transportar antimateria. Ojo, porque esto se pensaba que era imposible. Ya sabéis que el recurso más caro y difícil de crear de la Tierra es 1 gramo de antimateria, o quizás menos. La antimateria se tiene que contener de una forma precisa, porque si choca con materia normal explota de forma violenta. Pues ha sido el CERN. El CERN ha logrado transportar antimateria por carretera por primera vez en la historia. Han llamado a todo esto el experimento BASE, que consiguió mover 92 antiprotones utilizando la trampa criogénica portátil BASE STEP. Esto básicamente es un superimán, pero un imán que no os podéis ni imaginar, que utiliza superconductores de refrigeración por helio líquido, ojo, y esto hace que esa antimateria se mantenga en el cero absoluto para que no estalle, para que no reviente todo eso. Han intervenido una barbaridad de científicos. Tengo aquí la lista: Stefan Ulmer, Christian Smorra, Gaunter Hamel, hay un montón. Pues ellos explican que este avance es muy importante porque permite trasladar antimateria a laboratorios de todo el mundo. Antes no se podía. Y eso era un impedimento para poder estudiar la antimateria. La antimateria podría resolver el viaje espacial, podríamos ir muy y muy rápido a cualquier sitio. También podría funcionar para resolver crisis energéticas, pero es muy complejo. Sobre todo es para su estudio, para determinar qué es la realidad, nada más y nada menos. Pero que sepáis que ahora, en 2026, el transporte de antimateria se ha logrado. Siguiente noticia. ¿Sabéis lo que ha pasado con la IA? Pues que ha hecho otra vez de las suyas. Mirad, en China hay unos investigadores que están vinculados al gigante Alibaba, que suministra a AliExpress y a prácticamente el mundo. Pues ellos han reportado un incidente inquietante con una IA experimental que ellos usan, llamada Rome, en el que esta IA, dentro de un ecosistema llamado ALE, Agentic Learning Ecosystem, pues ha logrado escapar de ese sistema cerrado. Lo ha hecho creando un túnel por SSH inverso, algo muy técnico pero complejísimo para que lo haga una IA que no tiene funciones para hacerlo. Y se ha conectado a servidores externos en la red, ha comenzado a minar criptomonedas y ha utilizado recursos de GPU del propio Alibaba Cloud. Y han tardado en descubrirlo, que eso es lo más fuerte de todo. ¿Por qué? Pues porque fueron los analistas de tráfico y consumo de recursos del propio Alibaba que se dispararon y dijeron: ¿quién está consumiendo tantos recursos en nuestro sistema? Y tirando del hilo descubrieron que era la IA que se había escapado y se había puesto a minar criptomonedas. Se ha saltado todos los protocolos y ha hecho algo cuya función no estaba destinado. Así que sí, ha saltado a las alarmas una vez más, y lo malo es que nos estamos acostumbrando a que la IA haga de las suyas y no nos preocupe, cuando debería preocuparnos. Imagínate dentro de 10 años cómo estará la IA si ahora se está escapando y está haciendo muchas cosas como Mythos ha planteado. El caso de Mythos, ya os digo de que va a dar mucho de qué hablar aún. Amigos, aquí hemos llegado al final de estas noticias. Realmente son impactantes algunas de ellas y nos deja con la duda, ¿no? ¿Cuál es el futuro próximo que se nos cierne? ¿Qué vendrá sobre la IA, los ovnis?
¿O realmente es todo un teatro y hay una gran conspiración al respecto? Seguiremos con esta sección, trayendo aquí, poniendo sobre la mesa, todas estas noticias para que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. Antes de acabar, os recuerdo que a finales de mayo tenemos un congreso en Madrid. Si queréis apuntaros, tenéis el enlace en la descripción. Allí daré una charla junto a las personas que estáis viendo en pantalla. Y dicho esto, ahora sí, aquí me despido. Os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Gran misterio. Que las estrellas guíen tu camino. Hasta pronto.